Chicos, muy buenos días, bienvenidos al nuevo video de Historia Universal en el año cuarto grado. Soy el profesor Ronaldo. Espero hayan tenido un excelente día y vamos a continuar con un tema que creo que es fundamental y va a ser muy revolucionario para lo que vamos a ver en la siguiente semana. Ya vamos a hablar acerca de las nuevas doctrinas políticas. Estamos hablando entre los años de 1919 y el año 1939. A este periodo también se le va a llamar como periodo entre guerras, es decir, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Por eso se llama también periodo entre guerras. Aquí vamos a trabajar básicamente lo que es Alemania, vamos a trabajar en Italia, ¿no? Que son dos de los ejes que van a ser principalmente para la Segunda Guerra Mundial. Comenzamos. Alemania. Vamos a hablar de Alemania, exactamente de la República de Weimar. Después de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, este país va a sufrir una serie de movimientos separatistas, entre ellos el de Renania, es decir, que van a querer separarse de Alemania. Aquí vemos, lo cual es, los separatistas renanos se oponían al centralismo, ya que decían de que querían ser independientes, ¿no? Y también buscaban, se oponían también a la hegemonía prusiana. ¿Cuál era el objetivo de la República o de los renanos? Era formar una república renana, como ya les mencionaba, formar algo independiente, solamente que tuviese que ver solamente con ellos. Obviamente la agitación duró muchos meses y numerosos asesinatos, siendo el más destacable de Matías Edberger, quien era un gran negociador, ¿no? Entonces, podemos decir de la República de Weimar acerca de este periodo, ¿no? Ahora vamos a entrar a hablar ya netamente de la primera parte, que es la República Alemana, donde vamos a ver que en el 11 de agosto del año de 1919 se da la Constitución de Weimar, ¿no? Lo cual, ¿en qué consistía, no? ¿O cuál es el objetivo de esta Constitución? Es establecer la forma de gobierno republicano federal. Según esta Constitución, el poder supremo emanado del pueblo radicaba en la persona del presidente del imperio, que básicamente era elegido por 7 años. También se da, este proceso se va a dar en la Asamblea Nacional, conjuntamente con el Consejo y conjuntamente con el Consejo de Ministros, presididos por el Canciller. El primer presidente tenemos a Federico Ebert, elegido en el año de 1919. Entonces, el primer presidente alemán fue el presidente Federico Ebert. Dentro de la República Alemana van a surgir también movimientos como, vamos a ver, Adolfo Hitler. ¿Quién fue este personaje? Aquí en imágenes le podemos observar. Adolfo Hitler fue una figura a la que sus propios enemigos le reconocieron cualidades geniales y extraordinarias, ¿no? Era también conocido por ser un agitador político de origen austriaco, de Austria. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, en 1914, no pudo servir en el ejército austriaco por haber sido declarado inútil, ¿no? Luego se va a ofrecer como voluntario al rey de Baviera, siendo aceptado este reino para poder participar
en este, ¿no? Por su valor fue ascendido a cabo y gracias a los dotes de mando que tenía, lo llevaron a la jefatura de la reacción de Baviera, ¿no? En ese mismo trayecto funda el Partido Obrero Alemán Nacional, que también es conocido como socialista o partido nazi, ¿no? Entonces, eso es la síntesis que podemos sacar nosotros acerca de Adolfo Hitler, ¿ya? Ahora vamos a entrar a hablar del nazismo, que partía de lo que es del nacional y el socialismo. ¿En qué consistía? Contiene todas las matices del fascismo, que lo vamos a ver más adelante. Es un partido de organización vertical, de estructura totalitaria, basada en una fe de órdenes supremas, que deberían ser cumplidas ni bien fuesen ordenados, ¿no? Los principios del nazismo son los siguientes. El nazismo tenía una serie de principios. Entre ellos vamos a encontrar la defensa de la raza aria. Hitler tenía la concepción de que la raza aria, bueno, era una raza superior, por ende, las demás razas eran inferiores, ¿no? Él defendía bastante esta postura. Entonces, uno de los principios del nazismo es la defensa de la raza aria. El segundo principio es la lucha contra la mezcla de razas y contra los judíos. La lucha contra la mezcla, es decir, que para Hitler era mal visto que las razas se mezclasen. Y por ello también se daba una persecución hacia los judíos. El tercer principio es la valoración de la personalidad humana, ¿no? O sea, la selección de los mejores como base de toda organización social o política, sin tener en cuenta el origen, la fortuna, el estrato social del que procedía. El cuarto era la jerarquía que establece la autoridad, es decir, de hacia abajo y la responsabilidad, que básicamente nos habla de la base totalitaria y que tiene por corolarios la obediencia, es decir, el deber y la fidelidad. Entonces, para el nazismo era súper importante el hecho de la obediencia, el deber y la fidelidad. Eran como los lemas fundamentales, eran como sus valores que el nazismo tenía, ¿no? Y tenemos un quinto principio, que era la camaradería. La camaradería vendría a ser se pensaba que debía reinar entre todos los componentes del pueblo o comunidad, que básicamente buscaba borrar la lucha y la distinción de clases, ¿no? Entonces, lo que buscaba el nazismo también es borrar los estratos sociales, por así decirlo. Entonces, eso es lo que nosotros podemos rescatar acerca del nazismo. Obviamente, para poder cumplir con estos principios, el nazismo se va a organizar en diferentes instituciones y va a organizar diferentes instituciones, como por ejemplo, vamos a encontrar lo que es el Frente de Trabajo alemán, que básicamente se va a concentrar en los diversos sindicatos de las distintas actividades económicas e industriales, ¿no? Otra institución también que se va a crear para poder eh, apoyar de cierta manera al nazismo es el Servicio Nacional del Trabajo, que obligaba básicamente a todos los hombres y mujeres entre los 18 y 25 años a trabajar 1/2 año en beneficio de la comunidad. Otra institución que también se crea para fortalecer el nazismo es el embellecimiento del trabajo aplicado, que básicamente consiste que todas las organizaciones del Seguro Social y cuya misión eran velar las actividades laborales y que éstas se desarrollaran en un ambiente sano, limpio y agradable. Luego también buscaba ayudar la ayuda popular
nacionalsocialista, ¿no? Destinada a incrementar el movimiento nazi. Otra institución también que va a fundar Hitler es la Juventud Hitleriana, que incluía a todos los jóvenes de entre los 10 a 18 años, hombres y mujeres, en la práctica de educación física y moral dentro del ideario del nacionalismo, capacitándose como el desempeño en cualquier puesto público. Luego vamos a encontrar lo que es la institución mineral, lo que básicamente va a consistir en destacar al Ministerio del Interior, que va a velar por el cumplimiento y la fidelidad al nazismo, apresando y eliminando a los enemigos a través del Gestapo o del Cuerpo de Seguridad, y al Ministerio de Propaganda, encargado de la difusión de los ideales del nazismo, ¿no? Entonces, eso es todo lo que podemos nosotros mencionar acerca del régimen o de la doctrina del nazismo, ¿no? Ahora vamos a pasar a otra doctrina, que es el fascismo. ¿En qué consiste esto? El fascismo se da después de la guerra. Italia sufre una crisis interna que fue empeorándose cada día. Territorialmente no había conseguido nada, los campos estaban descuidados, el costo de la vida aumentaba, los socialistas ocuparon los talleres y fábricas para socializar los medios de producción, entre otros, ¿no? Así como vimos en el nazismo, Adolfo Hitler, en el fascismo vamos a encontrar a Benito Mussolini. ¿Quién fue Benito Mussolini? Benito Mussolini es un personaje pues de origen humilde, era albañil y era obrero. En 1919 va a fundar el primer fascio del combatimiento, es decir, el fascismo. Se opuso al avance del marxismo internacional. En 1921 fue elegido diputado por Milán y en 1922 pidió en Nápoles la disolución del Parlamento. En octubre de 1922, junto a sus Camisas Negras, que era una organización militar, marcha sobre Roma, ¿no? Y por último, el rey Víctor Manuel III encomendó a Mussolini la constitución del nuevo primer ministerio, ¿no? Eso es entonces, en síntesis, lo que podemos hablar acerca de Benito Mussolini. Ahora vamos a entrar a lo que es el régimen fascista. ¿En qué consistía el régimen fascista? El régimen fascista era, bueno, en la constitución del nuevo ministerio que se había creado, el poder ejecutivo pasó a manos de Mussolini, como el jefe del partido. En el ejercicio de sus funciones era secundado por el Gran Consejo Fascista, con el carácter de asamblea consultiva, ¿no? Allí vemos a Mussolini. El régimen fascista se va a caracterizar por lo siguiente, ¿ya? Primero, por la dictadura como forma de gobierno. Segundo, hablamos de dictadura como forma de gobierno porque en donde la máxima autoridad la representaba el jefe del partido, es decir, Benito Mussolini. Luego hablamos del totalitarismo, ¿no? Que básicamente es organizar al Estado como una comunidad política y única, ¿no? Es decir, la unión en un solo régimen. El extremado nacionalismo, ya que en este aspecto, ya que dota al Estado de una fuerte organización exterior e interior, no tolerando al liberalismo ni al parlamentarismo. Es decir, eran muy nacionalistas ellos, ¿no? Otro es que por ser anticapitalista y anti-marxista, ya que combatía la lucha de clases y la dictadura del proletariado. La quinta característica es la armonía social, que básicamente es basada en la obra nacional de posterior trabajo, que es conocida como la Ópera de Naciones de Flore, que básicamente lo que busca era tener una armonía en el régimen fascista, ¿no?
Luego, una organización económica, es decir, que hay una organización económica basada en un trabajo totalmente organizado y colectivo, ¿no? Bueno, eso es lo que podemos decir por la clase del día de hoy. Hemos visto entonces a dos tipos de regímenes, el régimen fascista y el régimen nazista, ¿no? Eh, si bien es cierto, los dos grandes líderes de estos partidos son mal vistos de alguna u otra forma a nivel internacional, ¿no? Pero cuando nosotros vayamos a investigar a su país, vamos a darnos con la sorpresa de que ellos tienen cierta simpatía con algunas, con el pueblo de donde pertenecían, ¿no? Con Benito Mussolini, por ejemplo, en Italia, y en, eh, Adolfo Hitler en su respectivo país. Bueno, chicos, eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Nos estaremos viendo la siguiente semana. Espero que les haya gustado. Y sin más que decir, me despido hasta la siguiente.